Jamás imaginé que mi carrera profesional me llevaría a vivir una experiencia tan intensa. Fui contratada como especialista en reproducción equina para un trabajo de inseminación artificial en caballos de pura sangre. Pero lo que encontré en aquella hacienda andaluza cambió por completo mi percepción sobre los límites, el deseo y la entrega. Pero antes, si les gustan las historias reales que exploran los límites del corazón, necesitamos su apoyo. Ayúdenos a llegar a nuestra meta de 2000 suscriptores. Suscríbanse ahora y activen la campanita. Me gustaría saber desde qué parte del mundo nos están viendo. Déjenlo en los comentarios. Desde mi llegada, noté algo distinto en esa familia. Sus miradas eran profundas, silenciosas, como si pudieran ver en mí mucho más de lo que mi apariencia mostraba. Y lo que comenzó como un simple contrato de trabajo, pronto se convirtió en días y noches de una intensidad absoluta, algo que, hasta el día de hoy, no he podido olvidar. Quédate conmigo hasta el final de este relato, porque además de conocer cada detalle de esta conexión irresistible, tengo una recomendación especial para quien llegue hasta el final. Te garantizo que no querrás perdértelo. Al llegar a la hacienda, fui recibida con una cálida bienvenida por el dueño, un millonario terrateniente, junto a su esposa y su hijo. Había algo en ese ambiente que me mantenía en vilo. La propiedad era monumental, rodeada de interminables campos de olivos y dehesas donde pastaban majestuosos caballos andaluces. Se esmeraron en mostrarme cada rincón, y, a pesar de su hospitalidad, había algo en sus miradas que me hacía sentir observada en mi totalidad, como si me estuvieran desnudando con los ojos. Durante la cena de esa primera noche, noté que las conversaciones eran triviales, pero las miradas estaban cargadas de intenciones ocultas. Era como si un secreto compartido flotara entre ellos, y de alguna manera, yo ya formaba parte de él, sin siquiera entender por qué. Fui a mi habitación pensando en esa extraña sensación de vulnerabilidad ante 3 desconocidos. A la mañana siguiente, me levanté temprano y me dirigí a las caballerizas para comenzar con el procedimiento. El hacendado, su esposa y el hijo insistieron en acompañarme, argumentando que deseaban aprender más sobre el proceso. Mientras preparaba mi equipo, el silencio entre ellos era casi tangible. Comencé a estimular al semental para la recolección, un procedimiento rutinario en mi profesión, pero sentí cómo la atmósfera del lugar se cargaba de electricidad. Mis ojos se cruzaron con los de ellos y noté sus respiraciones entrecortadas, sus miradas fijas en cada uno de mis movimientos. El hijo no pudo disimular la evidente erección que marcaba su pantalón, y sus padres intercambiaban miradas inquietas, como cómplices de un deseo silencioso. Un escalofrío recorrió mi piel y un calor inesperado se apoderó de mi cuerpo. Intenté concentrarme en mi labor, pero mi cuerpo reaccionaba de una forma que no podía controlar. Mis manos temblaban ligeramente al sostener los instrumentos y mi corazón latía desbocado. Cuando levanté la vista de nuevo, vi al hijo con la mirada clavada en mí, sus labios entreabiertos, como si hubiera olvidado cómo respirar. La esposa se mordía discretamente la punta de los dedos y el hacendado se removía en su sitio, inquieto. En ese instante, me di cuenta de que no eran solo ellos. Yo también estaba siendo consumida. El calor que nacía entre mis piernas delataba que aquella situación prohibida estaba despertando en mí deseos que jamás había experimentado en un entorno profesional. Sentía que habíamos cruzado un límite, y yo ya no tenía ninguna intención de volver atrás. Por la noche, nos sentamos de nuevo a la mesa. La opulencia de la cena contrastaba con el silencio denso y cargado de intenciones que nos envolvía. El vino de reserva ayudaba a soltar las palabras, pero también a intensificar las miradas. Me sentía cada vez más atrapada en esa red invisible de anhelos compartidos. El hijo me observaba sin ningún pudor, como si desvistiera cada centímetro de mi piel solo con sus ojos. La esposa sonreía de forma sutil, casi cómplice, y el hacendado se aseguraba de rellenar mi copa en cuanto se vaciaba. Yo ya me había rendido a esa atmósfera, sintiendo mis mejillas arder, no solo por el alcohol, sino por la anticipación de algo que aún no ocurría, pero que parecía inevitable. Después de cenar, subí a la habitación que habían preparado para mí. Estaba agotada, pero mi mente estaba demasiado agitada para descansar. Cerré los ojos y me vi a mí misma envuelta en imágenes prohibidas. Ellos entrando en mi cuarto, sus cuerpos pegados al mío, manos deslizándose sobre mi piel,
respiraciones mezclándose. En mi sueño, no oponía resistencia. Me entregaba por completo, como si hubiera esperado ese momento toda mi vida. Desperté sobresaltada, con el corazón acelerado y la respiración entrecortada. Por un instante, dudé. ¿Realmente había sido solo un sueño? El perfume de ellos, la sensación de sus caricias. Todo parecía demasiado real para ser fruto de mi imaginación. Esa misma noche, escuché pasos suaves acercándose a mi puerta. Mi corazón se desbocó, y antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió lentamente. El hacendado entró primero, seguido por su esposa y el hijo. Sus miradas no dejaban lugar a dudas. Lo que había soñado se estaba materializando frente a mí. Mi cuerpo, en lugar de sentir miedo, se encendió en deseo. Se acercaron, sin prisa, como si quisieran saborear cada segundo de esa tensión. El hombre tocó suavemente mi brazo. Su esposa tomó mi mano y el hijo me miraba como si estuviera frente a un anhelo incontenible. Supe que, a partir de ese momento, nada volvería a ser como antes, y acepté cada instante. El silencio se rompió con el primer contacto. La mano firme del hacendado recorrió mi brazo hasta mi cintura, mientras la esposa se inclinaba para acariciar mi rostro con una suavidad exquisita. El hijo, tras un breve instante de vacilación, se acercó y dejó escapar un suspiro contenido, como si ya estuviera al borde del abismo. Mi cuerpo cedió sin oponer resistencia. El calor crecía con cada roce. Cada gesto era una invitación que no pensaba rechazar. El erizamiento de mi piel, el brillo en sus ojos, todo me hacía sentir parte de algo que iba mucho más allá de la simple atracción. Era una rendición inevitable, donde el deseo hablaba más alto que cualquier razón. A cada instante que pasaba, la tensión se transformaba en algo más profundo. El toque de uno despertaba reacciones en el otro, creando una química imposible de contener. Sonrisas contenidas, alientos entrecortados y miradas que se cruzaban. Todo contribuía a que el deseo creciera sin control. Sentía cómo cada gesto de ellos reverberaba en mi cuerpo, y era imposible no responder. La intensidad aumentó cuando las caricias dejaron de ser sutiles. Mis manos comenzaron a explorar, aún con timidez, la piel de ellos, mientras cada gesto, suyo, despertaba nuevas sensaciones en mí. Los escalofríos recorrían mi cuerpo, y mi respiración acelerada delataba que estaba completamente entregada a la experiencia. Se dieron cuenta de mi rendición y sincronizaron sus movimientos. Cada caricia provocaba una reacción en cadena, y la habitación parecía pulsar con la energía que compartíamos. Era como si hubiésemos creado nuestro propio universo, donde la única regla era el placer y la entrega total. El ambiente se volvió casi eléctrico. Cada movimiento era una invitación silenciosa. Sentarse más cerca, un roce ligero, miradas que hablaban más que las palabras. Todo aumentaba nuestra conexión. Me di cuenta de que el juego de proximidad no era solo físico, sino también psicológico. La tensión provocaba susurros que se quedaban grabados en la memoria. Ya no sabía dónde terminaba mi deseo y comenzaba el de ellos. La tensión en la habitación era casi insoportable. Sentir sus manos cerca, los cuerpos aproximándose, y saber que todos compartíamos la misma voluntad provocaba un escalofrío que me recorría por completo. El juego de proximidad se volvió electrizante. Un roce fugaz, un suspiro contenido, una mordida discreta en el labio. La química era irresistible. ¿Alguna vez has sentido una tensión así, que crece y consume cada pensamiento? Deja tu opinión en los comentarios. Quiero saber si has vivido algo parecido. El silencio fue quebrado por suspiros que se mezclaban con mi propia respiración agitada. Cuando el hacendado susurró mi nombre, sentí mi cuerpo estremecerse. Su esposa se inclinó junto a mi oído, erizando mi piel con cada palabra, y el hijo, observando con esa intensidad, hacía que mi corazón se disparara. Cada caricia parecía explotar en sensaciones, y me entregué por completo, incapaz de resistir la atracción que nos consumía. No puedo creer que tú, que estás viendo esto, no sientas la curiosidad de imaginar cada detalle. Cuéntame en los comentarios si el ambiente te ha puesto así alguna vez. Deja también tu like y suscríbete al canal. La atmósfera alcanzó otro nivel. La esposa se acercaba para darme besos suaves, explorando mi boca con delicadeza, mientras el hacendado mantenía un contacto firme por detrás y el hijo se aproximaba, provocando sensaciones que me hacían perder la noción del espacio. Cada roce,
Cada aliento hacía que mi cuerpo ardiera, y me rendí, totalmente entregada a esa energía compartida. La habitación parecía latir con nuestra energía. Cada suspiro y cada gemido contenido aumentaban aún más la intensidad del momento. La entrega fue total. Cada gesto reforzaba la conexión entre los cuatro. Era imposible separar lo físico de lo emocional, y cada segundo se volvió inolvidable. Tras el clímax de la tensión, un silencio reconfortante se instaló entre nosotros. Nuestros cuerpos aún estaban cerca, intercambiando caricias suaves y miradas cómplices. La intensidad dio paso a una sensación de calidez y afecto compartido, una conexión que trascendía lo físico. Me recosté entre ellos, sintiendo sus brazos rodearme, sus manos acariciándome con delicadeza y susurros al oído. El vínculo que habíamos creado era indescriptible, como si hubiéramos encontrado un espacio seguro para explorar nuestros deseos y al mismo tiempo nutrir un cariño genuino. Si sigues la historia hasta aquí, cuéntamelo en los comentarios. ¿Has sentido alguna vez esa mezcla de entrega intensa con un afecto profundo? En las horas siguientes, entre conversaciones en voz baja y risas cómplices, sentí que algo había cambiado. Ya no era solo deseo, había cuidado, complicidad y un entendimiento silencioso entre nosotros. Me sentía parte de algo único, una experiencia que unía cuerpo y alma de una forma inolvidable. A la mañana siguiente, el silencio de la hacienda parecía más suave, casi acogedor. Mirarlos me traía los intensos recuerdos de la noche anterior. Incluso mientras realizábamos las tareas cotidianas, la conexión seguía viva. Risas, pequeñas provocaciones, cariño reforzaban nuestro vínculo, dejando memorias que serían recordadas con nostalgia e intensidad. Si has acompañado esta historia hasta aquí, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal para no perderte los próximos relatos y compartir este video con alguien que aprecie las historias de deseo y entrega intensa. La tensión acumulada se había transformado en una oleada de emociones que nos envolvió a todos. Sentí que ese vínculo, esa entrega, sería recordado para siempre. La mezcla de deseo, complicidad y confianza nos conectó de una forma que las palabras no pueden describir. ¿Y tú qué estás viendo? ¿Sentiste la tensión crecer conmigo? Comenta y comparte tu opinión. Tras horas de intimidad, nos acurrucamos juntos, sintiendo el calor de nuestra presencia. Cada caricia ahora era suave, cada mirada transmitía cariño. Reímos en voz baja, compartimos confidencias y sentí que esa experiencia nos había transformado. No era solo deseo, sino una conexión profunda que quedaría grabada en nuestras memorias. Entre susurros y roces ligeros, la noche terminó en un silencio acogedor, dejando en el aire una sensación de paz y plenitud que jamás olvidaría. Después de toda esa intensidad, la experiencia finalizó dejando una marca imborrable en mi memoria. Gracias por llegar hasta el final de la historia. Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides suscribirte al canal. También me gustaría saber desde dónde miran mis videos. Pueden dejarlo también en comentarios. Deja en los comentarios tu edad para que pueda conocerte mejor. Suscríbanse para más historias como esta y un beso muy fuerte. Adiós.